Y frente al escenario que estamos enfrentando en estos días, nosotros tenemos que ratificar lo siguiente. Como sindicato establecimos un acuerdo nacional en el sentido de respaldar ese sentimiento y esa tendencia de cambio que representaba el profesor Castillo. Lo cierto es que lo que ha proclamado ayer el Jurado Nacional de Elecciones responde también a una exigencia planteada por el sindicato en el sentido de acabar con la incertidumbre y respetar la votación, el respaldo popular. Ahora, proclamado el señor Castillo, consideramos que lo más prudente es que se elabore un gabinete que responda a las expectativas de la población, un discurso presidencial que se dé el 28 de julio, que igualmente apueste porque en el país hayan los cambios que el país, que la gran mayoría se esperan, y esos cambios en nuestro convencimiento pasan por mirada diferente del Estado a sectores claves, a responsabilidades que el Estado tiene. Una de ellas definitivamente es salud, educación, la seguridad, la previsión social, y que en todo caso las políticas estén destinadas a asegurar bienestar para la población, entendiendo que el bienestar significa alimentación, salud, trabajo, conectividad. Bueno, vamos ahora con lo que les toca a los maestros, porque hay una serie de demandas, mejoras laborales, ¿no es cierto?, que han estado ustedes solicitando a lo largo de estos meses. Recordemos que Pedro Castillo, antes de ser presidente, fue un sindicalista, ¿no es cierto?, que llevó a que se produjera una de las huelgas más largas de un grupo determinado del magisterio, ¿no es cierto? Creo que en un primer momento ustedes también estaban como que no muy cercanos y luego ya han tenido que tomar o fijar una posición. ¿Qué es en principio lo que debería hacer su gobierno, por ejemplo, para mejorar el sector? Estoy hablando por el lado de los maestros, pero también por el lado de los alumnos. No, yo considero que hay un tema que el SUTET ha planteado, que es estratégico y que aborda el tema de la educación de manera transversal y que tiene que ver con el presupuesto idóneo para educación, que es un tema que compromete a toda la sociedad y cuyos efectos van a tener implicancia en toda la sociedad. Mayor presupuesto para educación significa cumplirlo con lo que la Constitución establece. ¿Qué dice el artículo 16 de la Constitución que tiene que ver con un logro, una exigencia importante y permanente al SUTET? Que se debe destinar para educación el 6% del PBI. Claro. El señor Castillo ha planteado el 10% del PBI. Nosotros consideramos que esto es un porcentaje adecuado, pero consideramos que es importante empezar por ese 6%. Y definitivamente ahí va a tener una labor importante a efecto de asegurar que desde el Ejecutivo ese contenido de la Constitución, esa reforma constitucional que trabajó el SUTET junto con el Congreso que está a punto de fenecer, se aplique simplemente porque entendemos que ahí los temas de la educación van a poder ser abordados. ¿Cuáles? Infraestructura, alimentación, calidad, equidad, conectividad, investigación, dignificación de los trabajadores de la educación en términos de remuneraciones y también de formación continua, formación inicial, que es importante considerar. Entonces, con este tema de presupuesto, abordamos y enfrentamos de manera decidida múltiples problemas en educación. El resto tiene que ver con definitivamente asegurar el resarcimiento de derechos de los compañeros de los docentes contratados, de los auxiliares de educación en términos de remuneraciones. Recuerda que la remuneración de los maestros es de las peor pagadas en Latinoamérica y de los auxiliares de educación ni hablar. 1.300 soles mensuales significan una cantidad definitivamente injustificada, indigna, pero que los auxiliares de educación tienen y con como justa exigencia plantean su consideración y aumento e incremento, ¿no? Ajá. Bueno, se entiende que esas son sus principales necesidades. En el caso, por ejemplo, de los alumnos, ¿qué es lo que yo te preguntaba? Esto al margen de la infraestructura, ¿qué es lo que se les debe dar? Porque mira, estamos enfrentando una pandemia y eso está generando inequidades educativas. Entiendo yo que el señor Castillo, además, está en este aspecto muy exigido por ser quien es un maestro, ¿no es cierto? Tendría que darle la mayor atención al sector al cual él pertenece, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que siendo maestro y conociendo las preocupaciones que el sector tiene, va a definitivamente impulsar las medidas adecuadas y el SUTEP va a estar seguramente en primera fila respaldando este tipo de medidas. Con respecto a los alumnos, ¿cuál es una preocupación central?
por ejemplo, el soporte emocional. 2 años de pandemia, 2 años de prácticamente estar distanciados, el tema de las herramientas tecnológicas, ¿no? El gobierno anterior se comprometió a dar más de 1 millón, resulta que ha tenido serias dificultades y cuestionamientos completos por lo que está haciendo, y nosotros consideramos que esta exigencia de tablets para alumnos sin distinción y para todo el universo son una necesidad. El problema de la conectividad tiene que ser afrontado de manera decidida a través de los múltiples mecanismos, llámese coordinación con gobiernos locales, regionales, alianzas estratégicas, el tema dorsal en términos de comunicaciones y conectividad para el país. Ahí hay tareas centrales que tienen que ver con nuestros apreciados alumnos y el tema de la vacunación, que es el que va a permitir justamente empezar a hablar de manera seria de la educación presencial, de tal manera que una aspiración que tienen los maestros de retornar a este tipo de modalidad se dé en el plazo más pronto. Entonces el cronograma, la priorización es importante y entendemos que desde el gobierno esto va a ser factible. Ahora, Lucio, ya que esas son las primeras tareas que debe afrontar el nuevo presidente en el aspecto de la educación, viene seguramente lo más cercano, ¿no es cierto? ¿Quién crees tú que va a ser el próximo ministro de Educación, ¿no? ¿Y quién sería? ¿Sería o debería ser alguien del SUTEP, alguien, por ejemplo, de Perú Libre? ¿Cuál crees tú que debería ser ese perfil que debe cumplir el próximo ministro de Educación? Mira, nosotros consideramos, conforme la ley lo establece, que esta es una atribución del presidente de la República. Pero lo que sí podemos establecer son algunos perfiles que debe tener el próximo representante y responsable del sector. 1, conocedor de la problemática en educación. 2, que esté convencido de que las políticas que se han venido implementando no deben continuando ser implementadas. Que aquí las preocupaciones centrales tienen que ser atendidas. ¿Cuáles son? Siempre lo decimos, qué hacer, cómo enfrentar problemas de infraestructura, problemas de alimentación, problemas de herramientas tecnológicas, el tema de la conectividad, el resarcimiento de derechos de los trabajadores, el soporte emocional para alumnos, para padres de familia, etcétera. Múltiples problemas que para ser resueltos tienen que tener al frente a alguien que conozca esta problemática, que esté convencido de que las políticas tienen que variar definitivamente para que realmente estemos frente a un ánimo solucionador de inconvenientes y dificultades. Consideramos que hoy es la oportunidad para demostrar que hemos cambiado realmente y no que hemos cambiado para no cambiar. Claro, porque finalmente es la educación la que nos va a permitir salir de este problema, ¿no es cierto?, la falta de desarrollo. Ahí es donde tenemos que apuntar, reducir más la brecha. ¿Qué te parece el nombre de Juan Cadillo en la cartera del Ministerio de Educación? Es un maestro conocedor de la problemática educativa, tiene el reconocimiento internacional en mérito a su cualidad, a su idoneidad profesional, en términos de creatividad, innovación y capacidad profesional, repito, y consideramos que por las expresiones, por los comentarios que ha desarrollado, es una persona centrada y conocedora de la problemática, y nosotros mostramos nuestra disposición para también seguir planteando los problemas que en educación existen y fundamentalmente evidenciando el carácter alternativo del SUTEP, histórico, glorioso, interlocutor y representante de los maestros y auxiliares de educación del país, plantear también las alternativas que permitan arribar a soluciones y alcanzar los objetivos que todos esperamos. Una educación de calidad, una educación pública, gratuita, universal, que tenga como responsable central al Estado. Bien, entiendo entonces de que para ustedes sería una presencia importante, que en realidad goza de la aceptación del magisterio. Como te digo, sus apreciaciones, su trayectoria nos genera un nivel de confianza en el sentido de que es una persona idónea para el cargo, pero al final la decisión la tiene pues el señor, el profesor Pedro Castillo, y entendemos que va a colocar en el sector de educación a alguien que responda a las expectativas que los trabajadores, que los padres de familia, que los alumnos tienen, y que desarrolle una política diferente a la que se ha venido haciendo, ¿no? En educación, por ejemplo, ha habido un criterio de parte del Estado de que, lejos de asumir responsabilidad, querer privatizar la educación. Por lo afirmado por el señor Cadillo, entendemos que esa lógica no camina,
que el tratamiento a los derechos de los contratados es fundamental, que el nombramiento es una necesidad, que la evaluación debe ser hecha en su real esencia para mejorar y no para despedir, que el presupuesto es fundamental para educación. Lo hemos escuchado y prácticamente lo que el SUTES ha venido señalando de tiempo atrás se ha asumido también como necesario de atender, y estas afirmaciones nuestras responden definitivamente a la realidad que enfrenta el sector y que tiene que ser atendida.